Ok, somos el último equipo y vamos a hablar de la farmacología en el hueso y las articulaciones. Bueno, para empezar, la osteoporosis se caracteriza por una disminución de la masa ósea y alteraciones de la microarquitectura del tejido óseo. Esto es causado más que nada por un desequilibrio entre la formación del hueso, que viene siendo la función de los osteoblastos, y la reabsorción ósea, que es la función de los osteoclastos. La masa ósea aumenta desde el nacimiento hasta los 30 años. Esto es en hombres y en mujeres. Y después va a ir disminuyendo lentamente, con un descenso más rápido en las mujeres durante los primeros años de la menopausia. La causa de esto viene siendo la causa del por qué es más común, tiene más prevalencia en las mujeres, ¿no? Y pues la disminución en la masa ósea conduce a un incremento de la fragilidad ósea y como consecuencia hay presencia del dolor y pues un riesgo elevado de padecer fracturas, sobre todo en la porción distal del radio, que viene siendo la fractura de codos, de cadera y de las vértebras también. Bueno, ahora hablando de la clasificación, tenemos que esta se va a dividir en tres. La primera va a ser las que retrasan la desmineralización, las que promueven la remineralización y pues otros fármacos. Yo les voy a hablar de los dos primeros que retrasan la desmineralización. Ok, entonces tenemos que el primero son los bisfosfonatos, la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Bueno, los bisfosfonatos, estos más que nada, ¿de qué se van a encargar? Bueno, van a retrasar la desmineralización y pues son variaciones químicas de los pirofosfatos que constituyen la estructura del mineral del hueso. En la actualidad, el alendronato y la residendronato son los medicamentos sobre los que existe mayor evidencia en cuanto a reducción del riesgo de fractura de cadera, y esto solo a un 30 y 60%. Ahora, su mecanismo de acción, ¿cómo trabaja esto? Es que son proteínas inhibidoras de la reabsorción ósea y pues no se comparan a la estructura ósea, sino que se absorben sobre los cristales de hidroxipatita y una vez allí inhiben la acción de los osteoclastos. Dentro de los efectos adversos tenemos que el alendronato puede provocar esofagitis y otros trastornos digestivos. Por ello, la administración debe hacerse en ayunas, con un vaso de agua, evitar estar en decúbito y pues no se deben tomar alimentos o otro fármaco antes de media hora, ¿no? Porque también pueden ocasionarse efectos adversos oculares. Las indicaciones para esto es que los bisfosfatos son los mejores fármacos estudiados para la prevención de la pérdida ósea y la reducción de las fracturas osteoporóticas. Se considera de elección en pacientes con baja densidad mineral ósea en la cadera y en pacientes ancianos con osteoporosis u osteopenia, particularmente en aquellos que han padecido ya fracturas, ¿no? Y pues como todos los antirresortivos deben ir acompañados del aporte necesario de calcio y también de niveles adecuados de vitamina D. El siguiente es la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Bueno, esta era considerada como el tratamiento de primera elección para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica. Pero la publicación del ensayo WHA hace una observación y dentro de este ensayo mencionan que hay un aumento de riesgo absoluto de sufrir eventos coronarios, ¿no? Ictus, cáncer de mama y embolismo pulmonar. Y pues no está justificado como tal el uso de la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos en la prevención y tratamiento de la osteoporosis.
Bueno, pero su mecanismo de acción, pues es que los estrógenos inhiben la reabsorción, o sea, por inhibición directa de los osteoclastos e indirectamente a través de citocinas sobre los órganos que regulan la absorción y la excreción del calcio. Yo les voy a hablar de la calcitonina. La calcitonina se encuentra en muchas especies, pero la más utilizada por su mayor potencia son las del salmón y una variación de las anguilas denominadas L-catonina, así como también la calcitonina humana. Su mecanismo de acción es un péptido de 32 aminoácidos que se sintetiza en la célula C de la tiroides. Esta inhibe directamente los osteoclastos y regula el metabolismo del calcio. Sus acciones principales, dentro de las acciones principales que tiene la calcitonina está el favorecer el paso del calcio desde el plasma hacia el hueso y aumentar la excreción renal del calcio, por lo que el resultado final es la disminución de calcio en el plasma. Posee un efecto analgésico central, aliviando el dolor de las fracturas. En cuanto a los efectos adversos, si se aplica de forma nasal, es tolerada por el paciente, pero tiene una mayor incidencia de producir rinitis. En la forma inyectada, el efecto secundario más importante es la reacción local y la aparición de sofocos. Y en cuanto a la indicación, se ha demostrado que con datos clínicos disponibles indican que los efectos protectores de masa ósea pueden ser mayor en pacientes que estén siendo tratados con corticoides durante más de 3 meses. La eficacia de la conservación de la masa ósea es parecida a los estrógenos y los efectos indeseables a largo plazo son menores. En cuanto a los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, el raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno que tiene efectos similares a estos. En cuanto al mecanismo de acción, este raloxífeno interacciona con cierto tipo de receptores estrogénicos. Estos desarrollan un efecto agonista o antagonista dependiendo del tejido y del contexto fisiológico. Produce efectos estrogénicos típicos sobre el hueso, reduciendo la absorción y el ciclo metabólico total del hueso. En cuanto a los tejidos mamarios uterinos, produce efectos antiestrogénicos de escasa importancia. Los efectos adversos que podemos notar en estos fármacos es que provoca sofocaciones y calambres en la pierna. Existe el riesgo de tromboembolia venosa. Y la indicación reduce el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas, porque pues sabemos que durante la menopausia se presenta durante la tercera edad y pues uno de las incidencias de fracturas de cadera es en mujeres que ya están en esta edad. También tiene efectos extraóseos, mejora el perfil lipídico y puede disminuir la incidencia de cáncer de mama. El calcio y la vitamina D. El calcio
Los requerimientos diarios de calcio de las porciones de calcio este, recomendadas o que deberíamos consumir al día o que deberían consumir al día los adultos son aproximadamente de 1 miligramo al día y de 1.200 a 1.500 miligramos al día en la menopausia. ¿Dónde encontramos este calcio? Pues en zumos de agua, aguas minerales, espinacas, etc. En cuanto a la vitamina D, está de por sí presente de forma activa en el humano y en forma de calcitrol. Esta a su vez proviene de la síntesis cutánea a partir de la exposición solar y en menor grado de la dieta. El mecanismo de acción del calcio es un inhibidor del remodelado óseo dependiente de la paratormona. La absorción de calcio depende de las necesidades del organismo. Dicha absorción está regulada por la vitamina D, la paratormona y el calcitrol. Cuando hay un aumento de la calcemina, esta va a inhibir a la paratormona. La vitamina D incrementa la absorción intestinal y reabsorción renal del calcio. También actúa sobre los osteoblastos regulando su mielinización, disminuyendo la síntesis y la secreción de la paratormona. En cuanto a los efectos adversos, puede aumentar la litiasis renal a dosis altas. O sea, el calcio puede aumentar la litiasis y puede producirnos cálculos renales, a eso se refiere con litiasis. En cuanto a la vitamina D, puede producirse hipercalcinemia, que es la debilidad muscular, arritmias, dolor abdominal, polinurias, dolor óseo y etc. Que podemos notar en estos fármacos es que provoca sofocaciones y calambres en la pierna. Existe el riesgo de tromboembolia venosa. Y la indicación reduce el riesgo de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas, porque pues sabemos que durante la menopausia se presenta durante la tercera edad y pues uno de las incidencias de fracturas de cadera es en mujeres que ya están en esta edad. También tiene efectos extraóseos, mejora el perfil lipídico y puede disminuir la incidencia de cáncer de mama. El calcio y la vitamina D. El calcio, los requerimientos diarios de calcio de las porciones de calcio recomendadas o que deberíamos consumir al día o que deberían consumir al día los adultos son aproximadamente de 1 miligramo al día y de 1.200 a 1.500 miligramos al día en la menopausia. ¿Dónde encontramos este calcio? Pues en zumos de agua, aguas minerales, espinacas, etc. En cuanto a la vitamina D, está de por sí presente de forma activa en el humano y en forma de calcitrol. Esta a su vez proviene de la síntesis cutánea a partir de la exposición solar y en menor grado de la dieta. El mecanismo de acción del calcio es un inhibidor del remodelado óseo dependiente de la paratormona.
La absorción de calcio depende de las necesidades del organismo. Dicha absorción está regulada por la vitamina D, la paratormona y el calcitrol. Cuando hay un aumento de la calcemina, esta va a inhibir a la paratormona. La vitamina D incrementa la absorción intestinal y reabsorción renal del calcio. También actúa sobre los osteoblastos regulando su mielinización y disminuyendo la síntesis y la secreción de la paratormona. En cuanto a los efectos adversos, puede aumentar la litiasis renal a dosis altas. O sea, el calcio puede aumentar la litiasis y puede producirnos cálculos renales, a eso se refiere con litiasis. En cuanto a la vitamina D, puede producirse. A continuar con nuestra exposición y vamos a hablar acerca de la artritis reumatoides. Bueno, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por la inflamación crónica de las articulaciones y en ocasiones hasta de los órganos, que cursa con dolor e inflamación de las articulaciones y rigidez matinal. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Bueno, el principal objetivo de su tratamiento está en conseguir la remisión de la enfermedad o al menos prevenir o controlar el daño articular y la pérdida de la funcionalidad tanto de las articulaciones y reducir el dolor y la inflamación. Para los medicamentos que se utilizan podemos encontrar una clasificación que lo vamos a dividir en tres: en tratamiento sintomático, en los fármacos modificadores de la enfermedad y los fármacos modificadores de la respuesta biológica. Entre los primeros vamos a encontrar a los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES, que van a proporcionar alivio sintomático a los pacientes, y los corticoides, que van a permitir o son los medicamentos antiinflamatorios. Pasando a la siguiente, son los fármacos modificadores de la enfermedad. Y como ven, podemos encontrar un grupo un poco extenso de estos medicamentos. Entre ellos encontramos a la cloroquina, que va a ayudar a los síntomas de la artritis. También encontramos al metotrexato, que también va a ayudar a reducir el daño. Vamos a encontrar al sulfasalazina, que también va a ayudar al dolor, hinchazón e inflamación. Encontramos a las sales de oro, que se utiliza o se emplea a través de la crisoterapia, que se cree que modifica o produce modificaciones celulares y moleculares. Y también las de penicilamina, que también va a ayudar a la disminución del factor reumatoides y entre otros fármacos que se mencionan. Ahora vamos a pasar a la tercera, que son los fármacos modificadores de la respuesta biológica. Entre ellos vamos a encontrar dos: los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y los inhibidores de la interleuquina 1. Ok, vamos a hablar acerca de los AINES, que se consideran como parte del tratamiento inicial y se utilizan a lo largo de la enfermedad, ya que produce alivio sintomático, disminuye el dolor, la inflamación y la rigidez matutina. Su mecanismo de acción es a través de la enzima ciclooxigenasa y se utiliza para la administración en periodos largos y puede provocar úlceras gastroduodenales y también puede producir una perforación y una hemorragia. Aunque se cree que los inhibidores de la COX-2 se han sugerido como fármacos de menor riesgo de toxicidad gastrointestinal frente a los AINES clásicos. Vamos a hablar ahorita acerca de los corticoides. Estos se utilizan como un tratamiento para mejorar la sintomatología de los pacientes, ya sea utilizándolos en formas graves dentro de un esquema terapéutico bien organizado, eso sí hay que tenerlo en cuenta, y durante periodos de tiempo prolongado, y no se utiliza como un único tratamiento, sino que va acompañado.
Vamos a hablar acerca de los medicamentos que hablamos acerca de la clasificación, que son los modificadores de la enfermedad, o por su abreviación FAME. Lo podemos definir como los fármacos que retrasan la progresión de la enfermedad. Y entre los fármacos que incluyen en este grupo podemos encontrar las siguientes características. Acción específica que muestra una capacidad para retrasar el daño articular y reducir la inflamación. También podemos encontrar que producen un alivio general, aunque rara vez es total. Más sin embargo, siempre mantiene la funcionalidad y la calidad de vida del paciente. También encontramos a los de acción lenta, que la respuesta terapéutica completa suele verse entre los 4 y 6 meses de iniciar el tratamiento. Y también tenemos que tener en cuenta que este grupo de medicamentos o de fármacos, como los FAMES, son el tratamiento de elección de la artritis reumatoide, que es necesaria una instauración precoz tras confirmar el diagnóstico para evitar la destrucción articular. Y vamos a pasar a otra, que es la cloroquina, que es un fármaco antipaulútico que se considera como un antirreumático débil, y su mecanismo de acción es a través de la interferencia a nivel de procesamiento del antígeno, ya sea por las células presentadoras de antígeno, aunque no es muy conocido su mecanismo de acción. La cloroquina. La cloroquina es un fármaco antipalúdico. ¿Qué quiere decir que es un fármaco antipalúdico? Los fármacos antipalúdicos, o también llamados antimaláricos, son medicamentos que previenen o curan la malaria, que la malaria es una enfermedad. El mecanismo de acción está relacionado en la interferencia a nivel del procesamiento del antígeno por las células antígeno. ¿Qué quiere decir el antígeno? El antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos, y esta desencadenación puede causar una respuesta inmunitaria. En los efectos adversos nos muestra la insolencia gástrica, que es la regurgitación de contenidos gástricos hacia la boca. Esta regurgitación puede causar irritación en el esófago. También nos menciona que como efecto adverso hay alteraciones en la visión, más bien conocidas como visión corta, que es la miopía. Puede presentar hipermetropía, astigmatismo y presbicia. El metotrexato tiene propiedades inmunosupresoras, también propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Su mecanismo de acción, el metotrexato es un antagonista del ácido fólico. Este ácido fólico es necesario para la síntesis del ADN, lo que causa un efecto sobre los linfocitos T que inhiben la proliferación de fibroblastos y la angiogénesis. Sus efectos adversos puede causar náuseas, úlceras bucales, alopecia, neumonitis aguda, supresión de la médula ósea. La sulfasalinasa es un antibiótico débil que es utilizado frecuentemente en terapia combinada. Su mecanismo de acción es un componente activo que inhibe la lipoxigenasa en neutrófilos y la producción de glucotrienos.
Aquí en los efectos adversos se puede presentar dolor abdominal, náuseas y cominos. Ahora bien, en las sales de oro encontramos en su mecanismo de acción que actúa sobre los monolitos y neutrófilos que inhiben la fagocitosis, y esto es la agregación y la generación radical de superóxido. En sus efectos adversos encontramos sus efectos adversos al ser por vía oral. Existen las lesiones mucocutáneas, que estas lesiones son manifestaciones comunes cuando la persona está infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta infección ocurre en más del 80% de los pacientes infectados. También se puede presentar discrasias sanguíneas y nefrotoxicidad. Ahora bien, la de penicilamina. Esta penicilamina es eficaz como indultos de remisión y se asocia a efectos adversos graves y frecuentes. Su mecanismo de acción es utilizado en la intoxicación por metales pesados e inhibición selectiva de la función de los linfocitos de CD4. Como efectos adversos encontramos lo que es la leucopenia, la trombocitopenia y la depresión de la médula ósea. Ahora bien, la acitoprina azatioprina es un análogo de purina que por vía oral es citotóxico para las células inflamatorias. La ciclosporina, esto influye sobre la función linfocitaria que inhibe la producción de linfocitos B y linfocitos T tóxicos de los anticuerpos aplicados en el proceso inflamatorio. Ahora bien, la leflunomina, que la leflunomina es un agente inmunomodulador que inhibe la síntesis de las pirimidinas y ha mostrado una eficacia al metotrexato y sulfosalinasa, que es un perfil de los efectos adversos más desfavorable, como la hepatotoxicidad grave e incluso llegar hasta la muerte. También se considera como opción terapéutica alternativa al metotrexato en pacientes que presenten intolerancia o su cuerpo responda de manera negativamente a este medicamento. Leflunomida es un agente inmunomodulador que inhibe la síntesis de las pirimidinas y ha mostrado una eficacia similar a la del metotrexato, pero este cuenta con un perfil de efectos adversos más desfavorables, como por ejemplo la hematotoxicidad grave e incluso la mortal. Se considera como una opción terapéutica alternativa al metotrexato en pacientes que sean intolerantes o que no respondan al mismo fármaco. Los fármacos moduladores de respuesta biológica son los considerados tratamientos biológicos y consisten en anticuerpos monoclonales, citocinas recombinantes y fusiones de receptores de citocinas con otras proteínas, desarrollados por medidas de técnicas de biología molecular. Ahora, etanercept y infliximab actúan inhibiendo el factor de necrosis tumoral alfa. Ambos pueden reducir la actividad de la enfermedad, la inflamación de las articulaciones y prevenir el daño articular, siendo su efecto de aparición más rápida y posiblemente más prolongado que obtenido de los fármacos modificadores de la enfermedad. Este medicamento se recomienda su administración solo a pacientes estrictamente supervisados que no respondan a dosis adecuadas del anterior medicamento que les mencioné, del metotrexato. Algunos efectos adversos
son infecciones graves, las cefaleas, las reacciones locales en el lugar de la administración, las alteraciones hematológicas, el desarrollo de autoanticuerpos y algunos casos de lupus. En algunos pacientes se ha descrito la aparición de linfomas, tumores malignos y síntomas desmielinizantes. Anakinra es un inhibidor de la interleuquina 1, una de las principales responsables de la activación de los osteoclastos presentes en el espacio articular. Estos van a estar directamente relacionados con la formación del panus. Algunos efectos adversos de este fármaco son las reacciones locales en el punto de inyección y nuevamente las cefaleas, siendo mucho menos frecuentes las manifestaciones neutropénicas. Artrosis. Como ya sabemos, la artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que va a afectar al cartílago articular y al hueso. En este caso, el tratamiento farmacológico debe englobarse dentro del tratamiento general de la artrosis, ya que van de la mano. Los objetivos que se persiguen con el tratamiento de la artrosis van a ser el control de la sintomatología asociada y la posibilidad de modificar la progresión de la enfermedad mediante el retraso de la degeneración del cartílago o la regeneración del mismo. El tratamiento farmacológico se van a dividir en dos: los fármacos que modifican la sintomatología y los fármacos modificadores de la enfermedad artrósica. Vamos a comenzar con los fármacos que modifican la sintomatología. Nuevamente se va a dividir en dos: en fármacos de acción rápida y los fármacos de acción lenta. En el caso de los fármacos de acción rápida van a estar los analgésicos, los AINES, los glucocorticoides intraarticulares y los glucocorticoides articulares. Ahora, los fármacos de acción lenta van a ser el sulfato de glucosamina, condroitin, sulfato, diacerina y ácido hialurónico. Ahora, los fármacos modificadores de la enfermedad artrósica, pues el artículo nos menciona que en la actualidad no hay un fármaco al que se le reconozca la capacidad de inhibir esta enfermedad. La glucosamina es una aminopolisacárida natural que interviene como sustrato en la biosíntesis de proteoglicanos que forman parte del cartílago. Han demostrado una mejoría en el dolor y en la funcionalidad, así como disminuir el daño a largo plazo. El condroitin sulfato es un elemento constitutivo del cartílago. Se une a una proteína central que esto constituye el proteoglicano, que da al cartílago las propiedades que lo caracterizan, como la mecánica y la elástica, la mecánica para el movimiento y la elástica para el movimiento de los impactos. La diacerenia es una eficacia sintomática en la artrosis de rodilla porque disminuye la inflamación y así como disminuye la producción de las enzimas que degradan el cartílago, como la colagenasa y la estromelicina, que, como se mencionó, se lo destruyen. Entonces, al inhibir esas dos, mejora mucho la sintomatología de la artrosis. El único efecto secundario, pues, es la diarrea. El ácido hialurónico, ese de por sí está en el líquido sinovial, ayuda con la lubricación y al mantener el cartílago lubricado, pues permite una movilidad muchísimo más fácil y mejor. Alivia mucho con el dolor al mantenerlo lubricado y es más seguro que los AINES. Es similar a los corticoides articulares. En las consideraciones de fisioterapia está la osteoporosis, que debe realizar ejercicio adaptado, evitar el tabaquismo, asegurar el aporte de la vitamina D para los huesos, protectores de cadera y evitar las caídas, sobre todo por el reto de alguna fractura. En la artritis reumatoide se debe tener una intervención multidisciplinaria porque pues involucra varias partes de la vida del paciente. Un son de protectores articulares también, así como mostrar ejercicios que permitan la movilidad, ya que hay deformaciones y dolor, lo que impide que la persona realice sus actividades normales. Y en la artrosis, las medidas no farmacológicas ayudan a que sea más efectiva la medida farmacológica, el ejercicio, la dieta, pero eso debe ser llevado con la educación del paciente y a la familia también. Debe potenciar la pérdida de peso, así como el uso de materiales ortopédicos.